todos se encuentren bien y listos para iniciar con este estudio, como se anunció por parte del señor Jorge Palmeros. La pregunta: ¿votaría Cristo en las elecciones? En las elecciones de cada país. Como ustedes saben, estos últimos días ha habido un tema polémico en este tema de elecciones en la nación de Argentina. Acaba de tomar posesión un presidente que esta política que hoy conocemos le llama ultraderecha o de extrema derecha. Un señor Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, el pasado 10 de diciembre, me parece, fue cuando tomó posesión de aquel país. Y quedé pensando en ese tema porque mucha gente cree y confía en los líderes, en los líderes políticos. Argentina ha pasado por una situación muy difícil, una situación económica durante las últimas décadas, al igual que muchos países, al igual como está sucediendo también en México. Y la gente cree y tiene esperanza en ciertas personas. Este señor, para quienes no lo conocen, prometió muchas mejorías para el país. Pero entrando él, acaba de esta semana apenas de tomar posesión, y dio una orden que llevó más a una economía más débil a Argentina. El dólar en ese país tiene un precio de 400 pesos por dólar. Y él, por decisión presidencial, dijo que el dólar iba a costar 800 pesos en Argentina. Devaluó el peso a la mitad. Y en automática todos los precios se están duplicando, o sea, tienen una superinflación. Cuando él entró tenían una inflación de 150%. Esa es la inflación que hay en Argentina. Entonces, se da uno cuenta que las personas no son lo que dicen. Prometió cambios, pero estos cambios que está haciendo van contrario a una prosperidad de cualquier país. También anunció el día de antier, que va a prohibir las protestas. No va a haber protestas, va a encarcelar a las personas que quieran protestar contra cualquier tema. Entonces, esto demuestra que no hay seres humanos buenos que puedan gobernar. Entonces, la pregunta que el señor Armstrong hizo en este folleto, que es me parece que es del 67, 1967, ¿votaría Cristo Jesús en las elecciones? Es una buena pregunta y una enseñanza que nosotros dentro de la iglesia debemos de conocer. Hay mucha mentira, hay mucho engaño hoy entrando en la iglesia de Dios, y muchos de los miembros de la iglesia hacen política y creen que está bien votar y creen que está bien estar de parte de un ser humano, de un político, de un gobernante. Pero dice aquí el señor Armstrong en este folleto: el mensaje de Cristo tenía relación con el gobierno de las naciones. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. ¿Qué haría Cristo en caso semejante? ¿Usaría él su influencia para mantener a cierto partido a la cabeza de una nación? O sea, ¿él daría un voto a favor de alguien? ¿Jesús daría un voto o estaría de acuerdo con un gobernante? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y esa es la postura que nosotros tenemos que tener bajo cualquier gobierno humano. Dice aquí el señor Armstrong en este folleto: el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy justamente crucificado y vivo, no yo más, sino vive Cristo en mí. En Gálatas 2:20. Él hizo también la siguiente exhortación: hayan pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Una persona no es realmente cristiana a menos que siga a Cristo, a menos que sigamos su ejemplo, a menos que sigamos lo que Él hizo, que haga las obras que Cristo haría, a menos que Cristo esté viviendo en la vida de esa persona. Cristo estaba interesado en un gobierno, pero vamos a ver en qué gobierno. Dice: en virtud de que casi no se predica hoy el evangelio de Cristo, muy pocas personas lo comprenden. El evangelio que Cristo Jesús trajo, procedente del Padre, ¿y qué fue lo que predicó? Fue un mensaje concerniente a un gobierno. De eso trata a lo que vino a predicar Jesús. Ese evangelio hablaba del reino, de un gobierno futuro. Si Cristo Jesús estaba interesado en un gobierno, su mensaje tenía relación con un régimen para gobernar al mundo y traernos paz mundial.
Dios, hablando de gobiernos, cuando creó al ser humano, el primer hombre, que en este caso fue Adán, lo puso para gobernar la tierra, y eso lo podemos leer si gustan pasar a Génesis. Vamos a ir a Génesis, por favor, para que veamos. En Génesis 2, versículo 15, vemos la primera oportunidad de gobernar del ser humano. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto, en el jardín de Edén, para que lo cultivara y para que lo guardara. Y el eterno Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces le dio una instrucción, le dio un paso a seguir, le dio una prueba para que él pudiera iniciar con ese trabajo de administrar y gobernar, porque lo puso sobre todos los animales y sobre toda la creación, y a partir de él iba a procrear seres humanos, pero a la manera de Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo Adán? No obedeció a Dios. Dice aquí el Señor, primeramente a Adán se le dio la oportunidad de llenar los requisitos como cómo gobernar este mundo. Él pudo haber sido el sucesor de Satanás. Adán fue puesto a prueba para determinar si su actitud era de obediencia a Dios y comprobar su capacidad para gobernar en las leyes de Dios. En esta fatal prueba con Satanás, Adán desobedeció a Dios y aceptó el dominio de Satanás sobre él y sobre toda la humanidad. Adán falló en su oportunidad para derrocar a Satanás. Ahora, ¿cómo empezó en nuestro presente el sistema de gobiernos? Los gobiernos que hoy conocemos, los gobiernos que hoy la gran mayoría tienen en el mundo. ¿Cuándo empezó todo esto? Dice aquí el señor Anfro: no hay registro histórico acerca de la manera de cómo Satanás manipuló a los seres humanos en lo que se refiere a gobiernos sobre la tierra durante los primeros 1600 o 1700 años, hablando de antes del diluvio. Pero después del diluvio, dice, Satanás encontró que uno de los bisnietos de Noé, hijos de Cam, un tal llamado Nimrod, y esto lo podemos encontrar en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 11. Nos vamos a leer en Génesis 10. Génesis capítulo 10, versículo 6 dice: los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. Y los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Ramá, Sapteca. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Entonces Nimrod fue nieto de Noé, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. O sea, un hombre un líder, una persona muy característica. Él fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se suele decir como Nimrod, el vigoroso cazador delante del Eterno. Dice, y aquí habla de los reinos que él inició. Él inició y abarcaba Babel, Erec, Acab, y nombra muchas tierras. De aquella tierra salió para Siria y edificó Nínive. Dice aquí el señor Armstrong: Satanás vio que él era un instrumento para poder gobernar el mundo. Bajo la influencia de Satanás, mediante la envidia y mediante la codicia, este Nimrod organizó a las masas dentro de un sistema de gobierno humano, por lo cual el hombre gobernaba sobre un hombre sobre hombre, cual es contrario al gobierno de Dios. Dice, contrariamente a los principios establecidos por Dios, tal gobierno nunca pudo ser bueno o traer bendiciones a la humanidad, pero el Eterno quiso permitir al hombre que aprendiera esa lección a través de muy crueles experiencias. Nimrod organizó el primer gobierno mundial y lo instituyó en la ciudad de Babilonia. Más tarde, organizó Nínive y otras ciudades. Él instituyó el sistema de gobiernos no mediante el cual él instituyó el sistema de gobierno mediante el cual uno o pocos a la cabeza, dirigiendo sus esfuerzos, obteniendo ganancias
de la fatiga y el trabajo de otros, o sea, poniendo a trabajar a demás personas para beneficio de ellos mismos. En esta forma empezó el sistema de gobierno de Babilonia. Este principio babilónico de gobierno, entrelazado con manipulación económica, ha regido al mundo desde entonces. Lo ha gobernado bajo diversas formas de gobierno, ya sea oligarquías, monarquías, dictaduras, como conocemos, autocracias, democracias o comunismo. Todo no deja de ser lo mismo, un sistema de Babilonia, con métodos de administración ligeramente diferentes. ¿Sí? Lo vemos hoy en día con el ejemplo que les estoy poniendo de este señor Milei, señor de ultraderecha, que se supondría que fuera diferente a los de izquierda, pero es lo mismo. Aquí tenemos en México también uno de izquierda, que también está haciendo lo mismo, pero se autonoman de otro partido, de otra manera de pensar, pero al final es lo mismo. Están bajo el sistema de Babilonia. Por eso necesitamos saber si nosotros, los cristianos, podemos ser partícipes de esas elecciones o participar en estar a favor de uno o a favor de otro. Estos principios básicos han permanecido iguales en cuestión de competencia, de rivalidad, basándose entre la codicia y la vanidad. No obstante, la forma en que se parezca aquí y allá es un sistema basado en la explotación del prójimo. Es un sistema basado en la agresión, en la tiranía, en el fraude y el engaño. Lo acabamos de ver en lo que está pasando en Argentina. El sistema por entero está fundado en la idea de amontonar a los humanos en apretadas ciudades. Y eso lo vemos. Nosotros somos un país muy grande. México es un país muy grande. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo viven en Chile? ¿Cómo viven en muchos países? ¿Cómo son esas casas? Vivimos en casas o hay casas hoy de cuatro por cuatro, de 6 por 5, no sé, casas muy pequeñas. Y ese no es el sistema de Dios. No obstante, la forma de administrar de esta civilización tiene poseído al mundo entero. En su organización de hoy es el mismo sistema babilónico del pasado, el cual fue iniciado en la Babilonia original por Nimrod. Como lo hemos leído, la palabra Babilonia significa confusión. Dice, la competencia y la rivalidad han producido confusión en el mundo, y Dios no es un autor de confusión. Eso lo pueden leer en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, para que lo tengan ahí anotado. Y aquí el Señor nos plantea una pregunta: ¿deben los cristianos luchar o hacer algo por mejorar este mundo? ¿Podemos hacer nosotros algo para mejorar este mundo? Nos debemos de preguntar cada uno de nosotros, porque ahí es donde empieza la mentira en este tema. Este no es el mundo de Dios. Este es el mundo que hoy vivimos. Este es el mundo de Satanás. El diablo es el Dios invisible de este mundo, de este planeta. Él es el autor de su organización. Es el autor de sus filosofías, de sus políticas, de su sistema de gobernar, de su sistema de economía, de su sistema mercantil, de su sistema social, como hoy vemos las redes sociales. Él está implantando este tipo de cosas en los jóvenes. A lo que nosotros llamamos civilización es motivo de nuestra jactancia y vanagloria. Esa es en realidad la obra de Satanás. La civilización de hoy es la obra de Satanás. Todas las naciones, no solamente hablando aquí de ellos mismos, de los americanos o de los en el caso del señor Armstrong, dice, todas las naciones, no solamente los dominios paganos, sino todas las naciones, incluyendo la nuestra, están engañadas, influenciadas y conducidas por Satanás. Esto lo podemos ver. Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 12. Perdí Apocalipsis.
Apocalipsis 12, versículo 9, hablando de aquí de la iglesia, pero también habla en el versículo 9, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis también hace referencia a este tema, versículos 2 y 3. Bueno, vamos a leer, este es antes del inicio del milenio. Y vi un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. ¿Por qué? Esta gran cadena va a encarcelar a Satanás, el Dios de este mundo, dice, y él prendió al dragón, ese ángel, aquella serpiente antigua que es quien es el diablo y quien es Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, aquí sabemos que Satanás está influenciando a todos los gobiernos, a todo ser humano. Él es el Dios de este mundo durante los últimos 6000 años. Pero antes de que empiece el séptimo milenio, va a ser atado por este ángel, va a ser encadenado por órdenes de Dios. ¿Vino Jesús con el propósito de mejorar este mundo? Fue la pregunta. ¿Cuál fue el propósito de su venida? ¿A qué vino Jesús? ¿Vino para mezclarse en la política? Pregunta aquí el señor Antro. ¿Para luchar contra las fuerzas del mal en este mundo? ¿Para hacer que este planeta sea un mundo mejor? ¿A eso vino Jesús? ¿A eso vino hace 2000 años? Claro que no. A eso no vino Jesús. ¿Cuál fue su mensaje? Así como el primer Adán no hizo lo que Dios le ordenó, igual Jesús fue probado para ver si iba a ser vencedor, lo que no hizo el primer Adán. Y esto lo podemos ver, ese ejemplo de lo primero que tuvo que hacer Jesús antes de su misión, lo encontramos en Lucas. Vayamos a Lucas capítulo 4 y vamos a ver un ejemplo. Antes de que Jesús iniciara su ministerio y que iniciara con su misión y su mensaje y su propósito de su venida, aquí vemos que en Lucas, en el capítulo 4, tiene como título la tentación de Jesús. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, en versículo 1, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y él, como ustedes saben, ayunó 40 días y 40 noches, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Entonces el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios. No le estaba diciendo mentiras, era realmente el Hijo de Dios. Y esta piedra que se hagan en pan. Entonces Jesús le respondió en versículo 4, Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre. Versículo 5, al llevarlo a una altura, me imagino que un monte, una montaña muy alta, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Versículo 6, y el diablo le dijo a Jesús: a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos. ¿Por qué le cito Lucas? Porque en Mateo no viene esta explicación, no viene esto que está explicando aquí Lucas. No, en Mateo no viene. A ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí, dice Satanás, se me ha sido entregada. Todos los gobiernos se le entregaron a Satanás. Todos los reinos se le entregaron a Satanás. Todo el mundo entero se le entregó a Satanás por 6000 años. Y lo doy a quien yo quiero, dijo Satanás. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Y esa fue la mayor prueba que tuvo Jesús para poder ser apto y ser lo que va a ser Rey de Reyes. Él tuvo que vencer al Dios de este mundo, tuvo que vencer al jefe de los gobiernos, lo que no hizo Adán, en una manera muy débil, una manera que él había ayunado por 40 días sin tomar agua ni comer alimento, muy débil física, pero estaba muy fortalecido espiritualmente. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Se desesperó? Como muchos hoy quieren todo rápido, quieren que las cosas sucedan rápido. No, Jesús fue un hombre paciente y creía en su Padre, creía en su promesa, y en ese momento no era el tiempo. Respondió Jesús y le dijo en el versículo 8, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
y le sigue tentando, que no quiero seguir leyendo porque mi punto era aquí, del versículo 4 al 8. Entonces, Jesús venció a Satanás, lo que no hizo el primer Adán. A partir de ahí empezó su ministerio. Dice aquí, señor Armstrong, esta fue una lucha por el dominio de toda la tierra. Cristo refutó y conquistó a Satanás mediante la palabra de Dios. Satanás, como sus ministros hoy de Satanás, citó también las escrituras, pero las transquiversa y las pervierten. Y pervierten su significado. Cristo citó las escrituras, pero admitiendo y aceptando que su significado es literal y venció a Satanás mediante la obediencia a la palabra de Dios. Enseguida Cristo ordenó a Satanás, vete, y se fue. Allí, en esa ocasión, fue donde Cristo calificó para derrotar a Satanás como gobernador sobre la tierra. Pero aún no ha llegado el tiempo de que él sea instalado como rey de reyes. Primeramente, él tuvo que regresar al trono de su padre, como lo sabemos. Después de que resucitó, él subió a las nubes con Dios, nuestro Padre, para recibir la autorización oficial de parte de Dios. Y eso se va a cumplir después de los 6.000 años, no antes. El Eterno ha designado una semana milenial para el plan de Dios del ser humano. Dios ha permitido que los primeros 6.000 años de estos periodos de 7.000, Satanás lleve a cabo su obra de engaño entre las naciones, entre la raza humana. 6.000 años en los cuales la humanidad le ha sido permitido, si así lo prefiere, sufrir la obra del pecado. Cuando el primer Adán falló en la destitución de Satanás, Dios extendió la duración del dominio del adversario sobre la tierra por 6.000 años. Por lo tanto, así como en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y reposó el séptimo día, de la misma manera en el séptimo milenio la humanidad descansará del pecado, es decir, aquellos convertidos que entren al descanso espiritual de Dios. Y en ese milenio venidero, Satanás no hará ninguna obra. En otras palabras, no engañará más al mundo ni será el gobernante de este mundo. Entonces Jesús retornará a la tierra, esta vez con todo poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús predicó acerca de un gobierno. Sí, así pues. Después de rebatir a Satanás o vencerlo, Jesús dedicó 3 años y medio a la enseñanza de su evangelio a sus discípulos, ese evangelio del reino de Dios. Este era y es un evangelio acerca de un buen gobierno. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Lo que Jesús predicó era el trabajo a la humanidad procedente de Dios acerca de las buenas nuevas del futuro gobierno de Dios. Del futuro gobierno que regirá al mundo, el cual derrocará y sustituirá y borrará la existencia de todos los gobiernos humanos que ahora rigen sobre la tierra. Sí, Cristo, cuando se presentó a Pilatos, le preguntó a Pilatos si era rey y dice, sí, para eso he nacido. Pero ¿qué le contestó Jesús a Pilato? Mi reino no es este mundo, no es este tiempo. Jesús enseñó que el mundo actual, con sus gobiernos, sus religiones, sus economías, sus sociedades, es un mundo perverso y malo. Es el mundo de Satanás, el mundo que está en competencia y en guerra contra su prójimo, contra un reino y contra el otro. Jesús no se mezcló en la política de este mundo. Él llamó a sus discípulos a que salieran de este mundo presente perverso, fuera de sus costumbres, como las costumbres de lo que mencionó don Benjamín ahorita en la oración, estas costumbres como la Navidad y como muchas otras que hoy están metidas en la iglesia. Sus filosofías y sus caminos. Él los llamó a una vida separada del mundo. Jesús dijo a sus discípulos, venid en pos de mí, y nadie puede seguirle y también ir en pos del mundo actual. Él no quiso decir que los cristianos debemos salir del mundo físicamente. Él sabía que ellos tendrían que vivir dentro del mundo, pero les enseñó que no deberían ser del mundo. En su oración final, como lo leemos en Juan 17, vayamos a Juan 17, por favor.
Juan 17, capítulo 15, versículo 15 y 16. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Versículo 16, ellos no son del mundo, o sea, nosotros, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, algunos ministros llamados por él les ordena ir por el mundo y predicar el evangelio. Esto lo encontramos, creo que es en Mateo. Y su evangelio son las buenas nuevas del mundo completamente diferente, de un mundo futuro que será gobernado enteramente, no por diversos gobiernos de la actualidad, sino por un solo gobierno, el gobierno de Dios. Él hará desaparecer para siempre todo gobierno que está operando hoy en día. Los discípulos de Jesús viven en este mundo perverso como si fuéramos extranjeros, meramente como huéspedes de la nación en la cual residen, como embajadores de Cristo y su reino venidero, como representantes del mismo y no de ninguno de los gobiernos de este mundo, de la manera que la palabra de Dios revela en 2 Corintios 5:17, pueden ir a 2 Corintios 5:17, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, así que somos embajadores. Aquí resume el señor Armstrong en versículo 17. El verdadero cristiano es aquel que sigue a Cristo, y Cristo no votó. Cristo no intentó reformar a César, no trató de mejorar el mundo, por lo contrario, él predicó la doctrina de un mundo radicalmente diferente y llamó a sus seguidores a apartarse de toda participación de este depravado sistema, indicándoles el camino para adherirse o hacerse súbditos del reino venidero. Dice aquí el Señor propone nuestra ciudadanía en el cielo. El mundo de Cristo es el mundo de mañana, no es el mundo de hoy, no es este mundo de Satanás. Su reino, según dijo a Pilato, no es este mundo. En otras palabras, no es esta era, no es el tiempo presente. Este es el mundo de Satanás. Y Cristo no vino a cambiar a Satanás o a mejorar la obra que éste está efectuando, sino a salvar a sus seguidores de las garras de Satanás. Vayamos a Juan 18, por favor. Versículo 36. Entonces Jesús dijo, mi reino, le dijo a Pilato, no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, a sus ángeles, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Claro, porque no era en el momento. Tendrían que pasar más de 2000 años para que Jesús tomara posesión del reino que Dios le ha dado. La verdadera ciudadanía del cristiano será ahora reservada en el cielo. Primera de Pedro 1:4. Vayamos a Pedro 1:4. Bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre en 1 de Pedro 1:3 de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo, hablando de un futuro, de entre los muertos, para una herencia, ya hemos hablado de ese tema, incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. También viene eso lo leemos en primera de Pedro, pero también en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 19, Pablo, en la carta a los Efesios dice, por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros somos parte de ese reino, somos embajadores de un gobierno futuro que todavía no está instalado en esta tierra. A los cristianos se les ordena separarse del mundo, según de Corintios 6:17. Jesús nos enseña a no vivir según las tradiciones de la presente civilización actual
Y esto viene en Marcos 7, versículos 7 al 9. Jesús dijo a sus cristianos buscar primeramente el reino de Dios. Y esto viene en Mateo 6:33. Nosotros como cristianos no debemos de buscar estos reinos, debemos de buscar el reino de Dios. Mateo 6:33. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Este sistema, la mezcla de política y religión de hoy en día, se le llama Babilonia, como lo hemos leído en Apocalipsis 17, que ya hemos hablado sobre ese tema, lo que es Babilonia. Los gobiernos que han constituido las diversas etapas de los diferentes imperios mundiales se han basado en este sistema de Babilonia. Se han llamado particularmente como gobiernos fascistas o demócratas, comunistas, republicanos, o etcétera, dice el señor Armstrong. Pero estos son formas de administración ideadas por el hombre y pertenecientes al sistema babilónico. ¿Qué haría entonces Jesús en la época de elecciones? Él amonestaría a su pueblo diciéndole salir. No, ¿qué es lo que haría Jesús? Y eso lo encontramos en Apocalipsis 18:4. ¿Qué es lo que dice Jesús? Salir de ella, pueblo mío, salir de este sistema, salir de Babilonia, para que no seas partícipes de sus pecados y no recibes sus plagas, las plagas de Dios que muy pronto caerán sobre Babilonia, como lo leímos o lo estudiamos hace 3 semanas en el sermoncillo que hizo acerca del castigo que viene. Esas plagas vienen y sobre todo aquellos que prefieren permanecer bajo este sistema de Babilonia. Jesús lo llama a usted a salir de Babilonia. ¿Qué haría Jesús? Él estaría demasiado ocupado proclamando las buenas nuevas de su reino y el camino de la salvación para tomar la más mínima parte en las políticas de este depravado mundo en el cual nos encontramos, en el cual vivimos, con alguna otra forma humana de gobierno, las cuales están condenadas a ser destruidas en muy breve tiempo y sustituidas por el teocrático gobierno del reino de Dios. Nuestra misión como embajadores de Cristo es la preliminar, ser emisarios de un reino para advertir al pueblo de Dios el peligro y el conflicto en que se encuentran, para proclamar a todas las naciones las buenas nuevas del reino de Dios, del reino venidero. Así que, hermanos, nosotros no somos parte de este sistema de gobierno, no podemos involucrarnos ni tampoco podemos creer en seres humanos. Tenemos que hablar sobre el reino venidero, que en este caso es el reino de Dios. Y no debemos de caer esta es otra de las mentiras de Satanás, creer que este sistema puede ser mejor. Y eso no es bíblico. Así que espero que este estudio les haya servido. Les digo, este folleto fue escrito en 1963. Era de las cartas que mandaba el señor Armstrong, muy antiguo, pero muy actual por todo lo que estamos viendo en el mundo hoy.